Bienvenidos a la octava sección de la serie La Doctrina Bíblica de la Iglesia. Nos corresponde el texto número 14. Texto número 14 para los que están anotando. Hechos 14, 23. Seguimos en Hechos. Hechos 14, 23. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. Este es otro interesantísimo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Veamos de nuevo que un vehículo que pasó por allí nos hizo un poco de ruido. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En este texto, alusivo a la iglesia, cuando Lucas escribe, cuando digo Lucas me entienden, ¿verdad? El escritor del libro de los Hechos. No piensen en el Evangelio. Estamos hablando ahora de Hechos. Sí, fue el mismo que escribió el Evangelio, ¿verdad? Ok, ustedes saben eso. Cuando Lucas escribe cada iglesia, claramente se refiere a cada sociedad organizada de discípulos en las diferentes localidades que acaba de mencionar. Nótese bien los distintivos innegables de los miembros de estas iglesias. Eran discípulos cuyas almas se establecían en la entrega a Cristo, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, quienes eran exhortados a perseverar en su fe, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y quienes confiaron en el Señor Jesucristo. Dice, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Estas iglesias eran compuestas de creyentes, discípulos, cristianos. Es más, estas iglesias eran sociedades organizadas de cristianos. Ancianos eran elegidos para cada sociedad de cristianos. Designaron ancianos, dice el texto, en cada iglesia. Estas sociedades estaban compuestas de personas visibles, definidas, identificables, quienes eran cuidadas por sus ancianos. Nótese claramente que el liderazgo no era esencial para la vida de la iglesia local, aunque sí es crucial para la salud de la iglesia local. ¿Captaron lo que mencioné? El liderazgo no era esencial para la vida de la iglesia local, aunque sí es crucial para la salud de la iglesia local. El texto claramente indica que estas iglesias existían antes de la ordenación de los ancianos. Les designaron ancianos en cada iglesia, dice el texto. Lucas no dice que ellos dirigieron ancianos para sí, o eligieron ancianos para sí, para que cada grupo se convirtiera en una iglesia. ¿Me captan lo que quiero decir? Lucas no dice que ellos eligieron ancianos para que cada grupo, que todavía no era iglesia, según algunos quieren hacernos creer, para que cada grupo se convirtiera entonces en una iglesia, porque ahora hay ancianos. No, sino que dice, eligieron ancianos en cada iglesia. La organización de la iglesia local acá precede el reconocimiento de oficiales de la iglesia local. Nótese el método de Pablo para plantar iglesias. Primero, él establece las sociedades organizadas de discípulos. Después él regresa a esas iglesias y elige ancianos en ellas, quienes serían responsables de velar por sus almas. Pero cuando elige ancianos para la iglesia, ya las iglesias eran
No se convierten en iglesias porque se les asigna ancianos. En palabras de F.F. Bruce comentando este texto, una manera de fortalecer a las iglesias era proveer líderes para ellas. En cada una había algunos miembros que ya habían obtenido un grado suficiente de madurez espiritual como para servir de guías a sus hermanos en la fe y proporcionarles instrucciones adicionales y el aliento que necesitaban ante las dificultades y la persecución que debían esperar, en tanto que mantuvieran su testimonio cristiano. O como lo expresara don Ernesto Trenchard: creemos, pues, que el Espíritu Santo había obrado en ciertos hermanos de las iglesias recientemente fundadas, de tal forma que evidenciaban ya por medio de su celo, su discernimiento, sus trabajos y su cuidado de la grey, que habían recibido el carisma del pastoreo. Una vez más, como puede observarse, no hay nada en este texto, Hechos 14:23, como una denominación religiosa determinada, como se conoce actualmente, o como una institución con todas las características de una empresa comercial con sus respectivos patronos y empleados. Tal cosa es foránea, ajena al concepto de iglesia en el Nuevo Testamento. De paso, quisiera recalcar aquí un asunto en el campo de la eclesiología que ha sido muy tergiversado administrativamente hablando. Y me refiero a la práctica administrativa de denominar como iglesia solamente al conjunto de creyentes suficientemente grande como para tener derecho a tal designación. De no ser así, es decir, si la congregación la componen unos pocos, entonces no puede designarse ni organizarse como iglesia, sino como grupo. Valga aclarar aquí que los mismos que se han inventado esa práctica no bíblica, se han autorizado a sí mismos para decidir la cantidad de miembros que pueden constituir una iglesia. Y si esa comunidad cristiana no alcanza para la cantidad de miembros inventada por estos caballeros, entonces dicha comunidad tiene que conformarse con la designación de grupo, término también inventado por los mismos que inventaron el número. Pero nada de estas maniobras humanas, empresariales, ni siquiera se asoma a los conceptos eclesiásticos del Nuevo Testamento. Todo lo contrario, cada comunidad de creyentes en los registros del Nuevo Testamento, por pequeña que fuera en número, era organizada como una iglesia local, con todos sus derechos y obligaciones, como estamos viendo en el texto que nos ocupa. Es así como, en total armonía, como siempre, con los conceptos bíblicos sin tergiversación humana, Elena G. de White, guiada por el don profético y comentando este episodio del capítulo 14 del libro de los Hechos, dice lo siguiente en Hechos de los Apóstoles, páginas 150 y 151. Como factor importante del crecimiento espiritual de los nuevos conversos, los apóstoles se esforzaron por rodearlos con las salvaguardias del orden evangélico. Organizaron iglesias en todos los lugares de Licaonia y Pisidia donde había creyentes. En cada iglesia elegían directores y establecían el debido orden y sistema para la conducción de todos los asuntos pertenecientes al bienestar espiritual de los creyentes. Esto estaba en armonía con el plan evangélico de unir en un solo cuerpo a todos los creyentes en Cristo. Y Pablo tuvo mucho cuidado de seguir ese plan en todo su ministerio. Los que en cualquier lugar, noten qué interesante lo que ella dice, los que en cualquier lugar eran inducidos por sus labores, la del apóstol, a aceptar a Cristo como su Salvador, eran al debido tiempo organizados en iglesia. Se hacía esto aun cuando los creyentes no fueran sino pocos. Así se les enseñaba a los cristianos a ayudarse unos a otros, recordando la promesa: donde están 2 o 3
congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. Noten interesante que cuando ella dice, eran organizados en iglesia y se hacía esto aun cuando los creyentes no fueran sino pocos, ¿qué dice luego? Así se les enseñaba a los cristianos a ayudarse unos a otros, recordando la promesa, donde están 2 o 3. O sea, cuando dice, aunque fueran pocos, y luego cita este texto que está diciendo. Que esa cantidad es suficiente para hacer una iglesia. Oh, no, termina la cita. Dice, y Pablo no olvidaba a las iglesias así establecidas. El cuidado de esas iglesias pesaba sobre su ánimo como una carga siempre creciente. Ahora escuchen. Por pequeño que fuera el grupo, era no obstante objeto de su constante solicitud. Velaba tiernamente por las iglesias más pequeñas, comprendiendo que necesitaban especial cuidado, a fin de que los miembros pudieran ser cabalmente establecidos en la verdad y enseñados a realizar esfuerzos fervientes y abnegados por aquellos que los rodeaban. ¿Qué dice aquí? Que a las iglesias que más atención les daba Pablo para asegurarse de que estuvieran bien, eran las iglesias grandes porque más diezmaban, ¿no? Hay que cuidarlas. Es donde más debe estar el pastor. A las más pequeñas, porque se supone que si eran las más pequeñas, eran las más nuevas. Entonces necesitan más orientación, más instrucción, más atención. Interesante. Texto número 15. Texto número 15. Hechos 14, 27 y 28. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. En este caso, encontramos una vez más establecido el concepto de iglesia como el conjunto de creyentes de cierta comunidad local. Notemos aquí que el apóstol Pablo no los reúne para que sean iglesia. ¿Captaron bien el texto? Sino que como iglesia que son los reúne. Dice, y habiendo reunido a la iglesia. ¿Ya? No son iglesias porque se reúnen, sino que él reunió a la iglesia. Primero se es iglesia, después entonces puede reunirse. Es decir, la iglesia no existe solo cuando se reúne, como mencionábamos atrás, sino que mientras cada uno de sus integrantes están en sus respectivos hogares o labores, no solo hogares, en sus correspondientes trabajos, cada uno en su trabajo, en la empresa donde esté, continúan siendo iglesia. Y como tal, pueden ser reunidos en cualquier momento que lo decidan. O como lo expresara el reconocido William Barclay, en el viaje de vuelta de Pablo, nombró ancianos responsables en todos los grupitos de nuevos cristianos. Interesante como lo dice este autor. En todos los grupitos de nuevos cristianos. Es que esos grupitos eran iglesias. Nótese aquí que en cada uno de estos grupitos de hermanos se nombraban ancianos. Por lo tanto, estos grupitos eran considerados por Pablo como legítimas iglesias. Lucas no dice que ellos reunieron a la iglesia para que viniera a existir como tal, sino que ellos, los apóstoles, reunieron a la iglesia. Entonces la iglesia aquí significa grupo definido de discípulos, no discípulos reunidos.
Tiene sentido decir que reunió al grupo definido de discípulos, pero decir que reunió a los discípulos agrupados sería una redundancia incoherente. Es necesario ajustar la definición de iglesia a este texto, al igual que a todos los demás. Una vez más, la iglesia aquí se refiere a la congregación cristiana de Antioquía, la cual había sido impulsada por el Espíritu, según el capítulo 13:2, a enviarlos en su gira. Es muy interesante observar la terminología empleada por Elena de White al hacer referencia a Hechos 14:27. El lenguaje que usa intercambia indistintamente el concepto iglesia con el de los creyentes o grupos de creyentes cristianos. Así, por ejemplo, podemos leer en Hechos de los Apóstoles, página 153, aludiendo a Hechos 14:27, lo siguiente: al llegar a Antioquía de Siria, desde donde habían sido enviados para emprender su misión, Pablo y Bernabé aprovecharon pronto la oportunidad para reunir a los creyentes. Noten, para reunir a los creyentes. Sigue diciendo, y relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Hechos 14:27. La iglesia de Antioquía era grande y seguía creciendo. Por ser un centro de actividad misionera, era uno de los más importantes grupos de creyentes cristianos. ¿Notan cómo indistintamente dice iglesia o grupo de creyentes? Sigue diciendo, entre sus miembros había muchas clases de gente, tanto judíos como gentiles. Ella recalca esto. Grupo de personas son la iglesia, cristianos, ¿verdad? Antes de pasar al siguiente texto, deseo recalcar que Hechos 14:27 contiene una serie de conceptos que esclarecen mucho el verdadero y único significado del término eclesía o iglesia en el Nuevo Testamento, que como hemos visto hasta aquí, ha sido tan desviado de su correcto significado, y que en el verso 28 se refuerza el verdadero concepto de iglesia desde el punto de vista de la misión de esta. Así, por ejemplo, se nos dice que, número 1, la iglesia es una entidad que puede ser reunida. Esto descarta definitivamente toda posibilidad de llamar iglesia en el sentido estricto del término a un edificio físico donde se congregue un grupo de cristianos. El edificio no tiene la capacidad de ser convocado junto con otros edificios y mucho menos de congregarse, como es obvio. 2. La iglesia es una entidad que puede escuchar informes. El texto dice, refirieron a la iglesia cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta a los gentiles. Una vez más, un edificio no puede escuchar informes. 3. La iglesia local, cada una de ellas, es iglesia completa. Notemos que el texto no dice, reunió parte de la iglesia. Es decir, la parte de la iglesia que se encontraba en Antioquía. No, sino que dice que reunida la iglesia. Es decir, estaba completa como iglesia local y así cada iglesia local. Estas iglesias locales juntas componen la Iglesia Universal de Dios, pero cada una de ellas en su localidad representa totalmente a la Iglesia Universal. 4. La iglesia local es fortalecida por un liderazgo de calidad en cuanto a tiempo dedicado a ella por sus líderes. Lo podemos ver en el verso 28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Saben que así es como debe funcionar? Por ejemplo, nosotros que nos manejamos entre varias iglesias que ya existen en diferentes lugares. Ahora que estamos, por ejemplo, hace poco tiempo, estando con los nuevos hermanos en zona sur, lo bíblico es eso, irnos con ellos 2, 3, 4, 5, 6 meses, un año,
Y Guayao, estamos hablando para los que están mirando el video de lugares donde tenemos iglesias. Guayao, Agaces y San Juan de Santa Bárbara y otros. Ya son grandes. Eso es lo bíblico. ¿Okay? Debemos llegar ahí. Debemos llegar ahí. Pablo estaba claro en la forma de cumplir el discipulado establecido por Jesucristo. Sabía muy bien que no lo cumpliría revoloteando sobre las iglesias como un supervisor o administrador pasajero al estilo cometa, sino pasando tiempo de calidad con cada iglesia que establecía en el transcurso de su ministerio. El texto dice, y se quedaron allí fin de semana. ¿No? Mucho tiempo. Literalmente dice, no poco tiempo. Desde el comienzo de su misión hasta cuando dejaron Antioquía para subir a Jerusalén, para asistir al concilio, y registrado en Hechos 15, habrían pasado unos 4 o 5 años. Y como la gira misionera no había ocupado menos de 2 años, el resto de dicho periodo debió ser el tiempo de su permanencia en Antioquía. Como 3 años. Como puede observarse entonces, un concepto saludable del término iglesia es inseparable de un discipulado de calidad basado en tiempo suficiente para fortalecer a los discípulos, la iglesia, en la fe. Discipulado que no se consigue con visita relámpago para recoger informes, dinero, etc. Como verán, hay demasiado involucrado en el verdadero concepto de iglesia, según el Nuevo Testamento. Dependiendo de lo que se conciba como iglesia, así será la relación con ella. Y esto nos lleva al próximo texto, pero se nos fue también el tiempo, lo vamos a dejar por aquí, continuamos en la próxima.